12 del día, 14 minutos, nos vamos al Palacio de la Moneda. Hay vocería a esta hora, habla el ministro Belolio. Un chofer de camión que fue asesinado por un ataque incendiario en un camión. Al mismo tiempo, se va a seguir tratando el fortalecimiento de nuestra institucionalidad de inteligencia en la Comisión de Defensa, así como también el proyecto de control de armas. Y por la mañana ya se hizo presente el hecho de que el presidente va a ingresar un proyecto de ley que endurece las sanciones para los delitos que involucren un robo con violencia o intimidación donde haya niños, niñas, adolescentes, mayores de 60 años o personas que estén en discapacidad. Lamentablemente, en situación de discapacidad, perdón. Lamentablemente hemos visto que algunos de esos delitos han aumentado y queremos dar nuestro compromiso total para perseguir estos delitos que atentan contra lo más básico de la seguridad de las personas. Hola, ministro. Quería preguntarle por la entrevista que dio Mauricio Hernández Norambuena a un canal de televisión. ¿Qué responsabilidad le cabe ahí a Gendarmería? ¿Qué sanciones esperarían que ustedes que ocurran en este sumario que ha anunciado la institución? Pensando también en que parlamentarios de la UDI han puesto el foco en lo que ha emitido un canal de televisión, pero hay también una responsabilidad, uno se imagina, de quienes están a cargo de la custodia de Hernández Norambuena. Bueno, como ustedes saben, Gendarmería ha sacado un comunicado donde ha dicho que este asesino, torturador y terrorista hizo esta entrevista sin ningún tipo de permisos. De hecho, en octubre del 2020 ya había hecho algo similar y se pidió una sanción que fue revocada por el séptimo juzgado de garantía. El señor Norambuena, que es un delincuente a sueldo, asesino, terrorista y torturador, además amenaza a los gendarmes de tal forma que ellos mismos tuvieron que querellarse contra esta persona. Y por tanto que haya una verdadera franja del odio y de la apología a la violencia, de la justificación de asesinar a una persona por pensamientos políticos, es una cuestión absolutamente inaceptable. Asimismo, entonces, lo que ha dicho Gendarmería es que se va a iniciar un proceso sumario, porque evidentemente hay algo que no calza. No es posible que una persona esté durante 2 horas haciendo una entrevista sin que nadie se dé cuenta, cuando teóricamente los teléfonos celulares se han entregado a quienes están reclusos, a quienes están presos, para que puedan tener algún contacto familiar, no para hacer lo que este asesino, torturador y terrorista ha hecho. Y quisiera además decir otra cosa, porque hemos visto voces de esa izquierda antidemocrática, algunos en el Congreso y otras fuera, que pretenden equiparar con otras situaciones. Y aquí hay que ser muy claro. Este señor no solo asesinó, torturó y secuestró en nuestro país. Y el delito que hizo es un delito terrorista. Y lo justifica en términos de ideas. Pero en Brasil lo hizo por plata. De eso estamos hablando, de un torturador y asesino profesional a sueldo, que se trata de revestir de moralidad. Yo creo que es el momento que nos diga inmediatamente la izquierda democrática cuánto condena este tipo de hechos. Y esa izquierda antidemocrática que nos diga de inmediato si es que acaso lo que Hernández Norambuena dice los representa o no. Ministro, Hernández Norambuena en esta entrevista se califica como preso político. ¿Qué tiene el gobierno que responder a esto? En Chile no existen presos políticos, lo que existe en Chile son personas que están presas por delitos graves, que han sido llevados adelante por la Fiscalía y por los tribunales que son independientes. Y quiero volver a repetir, este señor está condenado por 2 cadenas perpetuas en nuestro país, por haber secuestrado a una persona y haberla torturado en una caja de 3 metros, y ahora él alega que tiene pocas condiciones. No pensó en las condiciones mientras torturaba a una persona que la había secuestrado, ni tampoco pensó en las condiciones mientras asesinaba a otra persona y lo torturaba, y era el que estaba a cargo de un comando terrorista del Frente Manuel Rodríguez. Y luego de fugarse de la cárcel, va a Brasil y por plata, como un sicario, asesina y tortura. Estamos hablando de esa persona. Difícilmente alguien podría decir que hay una causa en ello. Lo que hay es simplemente terrorismo, lo que hay es simplemente tortura, completamente inaceptable. Y que hayan algunas voces de esa extrema izquierda que pretendan de revestirlo de moralidad, simplemente habla de que no creen en los derechos humanos.
Ministro, al margen de, digamos, de lo que usted está diciendo, Hernández Norambuena lleva 1 año y medio bajo un régimen de aislamiento severo. Obviamente él cumple condenas por delitos muy graves, pero ese régimen carcelario está de acuerdo a nuestra legislación, porque hay muchos que dicen que también se están violando los derechos humanos de él por este régimen que él lleva. Quiero volver a recordar, esta fue una persona que se fugó, y cuando se fugó todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Es una persona que asesinó, torturó, dirigió un comando terrorista, tiene 2 cadenas perpetuas en Chile, la máxima pena en Brasil. Vino a Chile a seguir cumpliendo su condena y mientras está acá lo que hace es amenazar a las personas que lo tienen que custodiar, romper las reglas y hacer una apología del odio y la violencia. De eso estamos hablando. Por supuesto que todas las personas que están presas mantienen los derechos humanos y así está obviamente en nuestra Constitución y en todas nuestras reglas y es lo que hace Gendarmería, el proteger esos derechos. Cuestión que precisamente este terrorista no hizo. Y que, si ustedes ven, no solamente hace una apología al odio y la violencia y que se sigue después en entrevistas donde se sigue justificando el asesinato por razones políticas, sino que además es una persona que no muestra ningún grado de arrepentimiento, sino que es justo lo contrario. Por tanto, las medidas que se están tomando en la cárcel de alta seguridad tienen que cumplirse como tales frente a un asesino, terrorista y torturador como él. Hola, ministro, lo quería cambiar de tema porque se abrió el debate... Bien, escuchábamos al ministro vocero de Gobierno en una abierta y dura crítica sobre la entrevista que dio Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, quien dio una entrevista ayer desde la cárcel de alta seguridad, a pesar de que la normativa lo prohíbe, sin previa autorización de los tribunales de justicia correspondientes. Hernández Norambuena entregó esta conversación al canal La Red, al programa Mentiras Verdaderas, y es ese hecho el que ha generado reacciones políticas en el día de hoy. Antes escuchamos a la directiva de la UDI en La Moneda precisamente y ahora al vocero de Gobierno, militante del partido además, quien se refiere a este tema haciendo una crítica a Hernández Norambuena, a Gendarmería también por las responsabilidades que le competen también haber permitido esto. Y también con una crítica hacia, de alguna manera, también a la entrevista en sí misma, ¿no? Al hecho de dar el espacio para el condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán. Reacciones que seguro van a seguir durante el día. Habrá otras repercusiones también a nivel institucional para la jornada.